Bueno, vamos a ver el último punto del tema, que serían las consecuencias de la guerra, ¿vale? Tanto a nivel, bueno, como vimos en la Primera Guerra Mundial, pues exactamente lo mismo, tanto a nivel político como económico y social, ¿vale? Y un primer punto de esto sería el nuevo orden mundial que se va a construir una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y derrotado el eje y por tanto después de la victoria de los aliados, ¿vale? A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial no hubo unas conferencias de paz como tal una vez que se acabó la guerra. Y esto tiene que ver porque los miembros del eje fueron destruidos totalmente, ¿vale? Porque acordaos que Hitler, bueno, Alemania es invadida y destruida, el Estado y repartido entre la URSS y Estados Unidos sobre todo, y Japón, después de la rendición por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pues también va a ser ocupado. Entonces no había nadie con quien firme, ningún gobierno con el que firmar la paz. Entonces, en realidad esta vez también va a ser una paz construida por medio de ciertas conferencias, pero las conferencias se van a preparar durante la guerra, ¿vale? Es decir, se van a ir tomando las decisiones según vaya avanzando la guerra, porque sobre todo los tres líderes principales de estas conferencias de los estados se van a reunir a lo largo del conflicto para preparar los planes de paz, pero también para preparar las operaciones militares previstas durante el conflicto, ¿vale? Aquí tenemos a los tres grandes líderes que se van a ir reuniendo: Stalin por parte de la URSS, el presidente Roosevelt de Estados Unidos y Winston Churchill, de primer ministro de Gran Bretaña, ¿vale? Entonces se van a ir organizando una serie de conferencias de paz, pero es importante que fueron durante la guerra y solo del bando aliado, ¿vale? Vale, en un primer punto se va a proceder a la firma de la Carta del Atlántico, ¿vale? Que es un primer punto de acuerdo todavía muy pronto, justo antes incluso de que entrara Roosevelt en el conflicto, en entrar a Estados Unidos, ¿vale? Churchill y Roosevelt firmaron la llamada Carta del Atlántico, donde se plantean una serie de puntos para llevar a cabo una vez acabado el conflicto, ¿vale? Y que donde tenían muchísimo peso los 14 famosos puntos que ya hemos visto de Wilson, ¿vale? ¿En qué sentido tienen referencia a estos 14 puntos? Pues primero, la defensa de la libre autodeterminación de los pueblos, es decir, se debe construir pueblos correspondientes a los estados-nación, es decir, cada nación debe ser un estado y demás, ¿vale? Y estos estados tienen que ser democráticos, ¿vale? No voy a explicar otra vez esto porque ya lo hemos visto. Y un punto importantísimo de esta Carta del Atlántico es que tanto los ingleses como los norteamericanos se van a preocupar por regular la recuperación económica. Es decir, que los estados derrotados en la guerra se recuperen económicamente una vez concluida la guerra para que vuelvan a la normalidad. Que esto es algo que no había ocurrido después de la Primera Guerra Mundial, donde acordados que los franceses sobre todo estaban empeñados en unir económicamente a Alemania. Y este es un punto importantísimo porque la recuperación económica, la preocupación por recuperar económicamente a la Alemania nazi después de la guerra, una Alemania nueva que ya no estuviera nazificada, va a ser fundamental para que Europa se pueda reconstruir una vez acabada la guerra, frente a una Primera Guerra Mundial donde los conflictos continuaban presentes precisamente porque no se habían preocupado por esa recuperación económica, ¿vale? Que es una de las cosas, acordados, que criticaban los economistas una vez que se había acabado la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces esto va a ser muy importante. Vale, la segunda conferencia, bueno, esto fue más bien una carta, un acuerdo, un principio de acuerdo que llegaron Roosevelt y Churchill. La primera gran conferencia en realidad que tuvo lugar durante la guerra fue la conferencia de Teherán, ¿vale? Donde se reunieron ya Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿vale? Y esta es la conferencia en la que ya planifican un poco las operaciones militares que van a llevar a cabo, esta conferencia del año 43, ya planifican las operaciones para llevar a cabo la guerra, ¿vale? Es decir, planificar sobre todo cómo se va a acabar con la Alemania nazi, que era el objetivo principal, ¿vale? Y ese plan que hemos visto de atacar por dos frentes a Alemania, la URSS por el este y Estados Unidos y los ingleses por el oeste, para llegar al final de la guerra y luego planificar un poco la posguerra. Pero en Teherán, sobre todo, lo que se llegó al acuerdo fue de acelerar el final de la guerra y de arreglar estas operaciones militares, ¿vale? La conferencia verdaderamente importante fue la conferencia de Yalta, ¿vale? Celebrada en febrero del año 45, es decir, una vez que ya se habían derrotado prácticamente al eje, ¿vale? El eje cae en abril del 45, conferencia de Yalta tiene lugar en febrero, y esta conferencia, ya os digo, es importantísima, ¿vale? Se reúnen Roosevelt, Churchill y Stalin de nuevo, como en Teherán, ¿vale? Aquí tenéis una fotografía de la conferencia, Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿vale?
Y uno de los puntos más importantes que se acordó en esta conferencia fue la división de Alemania. Es decir, la Alemania nazi iba a ser destruida y, por tanto, como iba a ser destruida, tenía que ser ocupada por el ejército aliado, ¿vale? Se establecieron 4 zonas de ocupación militar. Una para el bando estadounidense, ¿vale? Otra para el bando del Reino Unido y otra para el bando francés, ¿vale? Que esto en realidad, pues estas 3 zonas eran más o menos de la misma, no había mucha complicación porque el ejército había entrado unido después del desembarco de Normandía. Y la zona de Alemania del Este, que quedaba reservada para la Unión Soviética, ¿vale? La idea era ocupar esas regiones con el ejército, es decir, que cada ejército ocupara una determinada zona, y luego, cuando se hubiera firmado la paz, cuando hubieran acabado con la Alemania nazi, pues volver a reorganizar y unir estas 4 zonas de ocupación, ¿vale? En una sola Alemania. El problema, claro, es que Estados Unidos y la URSS, sobre todo, contaban con sistemas económicos y políticos totalmente diferentes y totalmente opuestos, ¿vale? Entonces, claro, la idea de dividir Alemania en varias partes era que un solo país no ejerciera el dominio sobre Alemania y no impusiera su sistema económico y político a Alemania, ¿vale? Es decir, una vez que hubieran ocupado el país, los 3 países principales, sobre todo, porque bueno, Francia tampoco pintaba mucho aquí, era sobre todo reunificar los Alemania mediante un acuerdo, ¿vale? Que vamos a ver que esto va a ser luego más conflictivo de lo que pueda parecer en un primer momento, ¿vale? La URSS, además, a cambio de no ocupar la Alemania del oeste, es decir, la zona que le tocaba a los estadounidenses y los ingleses, tenía el derecho de consolidar su área de influencia en los países de Europa Oriental. Es decir, la URSS, cuando avanza la guerra, ¿no?, vimos que liberaba sobre todo todos los países de Europa del Este. Estonia, Letonia, Polonia, toda la zona de Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, ¿vale? Todos esos países fueron liberados por el Ejército Rojo. Y Estados Unidos un poco, pues digamos que se los cedió. Esa área de influencia se cedió un poco a los intereses del Ejército Rojo, porque en este momento pues tampoco tenían muchas opciones, ¿vale? A cambio de que, de que Stalin controlara y liberara esas zonas del dominio nazi, ¿vale? Unos meses más tarde, los países se volvieron a reunir en la Conferencia de San Francisco. Esta conferencia no es como tal una conferencia de paz, sino que es la conferencia que da inicio al sustituto de la Sociedad de Naciones que va a sustituir a la SDN después de la guerra, que es la Organización de las Naciones Unidas, que sigue existiendo hoy día, ¿no? La ONU como un organismo que regulase las relaciones internacionales de manera pacífica. Es decir, tenía la misma función que habíamos visto que se le había planteado para la Sociedad de Naciones, solo que ahora la ONU va a tener un funcionamiento mucho más efectivo. ¿Por qué tiene un funcionamiento mucho más efectivo? Bueno, esto ya os lo dije un poco en clase cuando lo vimos. Fundamentalmente porque la ONU tiene capacidad de reacción militar. Es decir, la ONU tiene 2 partes sobre todo importantes, ¿vale? Que son el Consejo de Seguridad, que es el que toma decisiones referentes al resto de países, y una asamblea donde se reúnen todos los países. Una asamblea que puede recomendar ciertas cosas, pero que no tiene poderes. Los poderes los tiene el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿vale? Que son los que pueden plantear sanciones o envío del ejército, de los llamados cascos azules, a ciertos países en conflicto para solucionar los problemas. Es decir, ¿tal país ha invadido esta zona? Pues envía al ejército de cascos azules para liberar la zona o para declarar la zona internacional zona de paz. Y se puede sancionar al país invasor, ¿vale? De tal manera que la ONU actuaba de una manera mucho más, de hecho, de una manera muchísimo más eficaz que la antigua Sociedad de Naciones. Es muy interesante cómo funciona este Consejo de Seguridad, porque fijaos, son 15 miembros del Consejo de Seguridad, pero tan solo 5 de los miembros tienen derecho, son miembros permanentes de este Consejo, es decir, se le otorgó el derecho a ser un miembro permanente, mientras que hay otros 10 que van variando dentro de los países de la Asamblea General, ¿vale? ¿Quiénes son estos 5 miembros permanentes? Son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la antigua URSS, Rusia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y China, que primero va a formar parte de la China capitalista, la China que había liberado del dominio japonés, y posteriormente la China comunista, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Pero simplemente decir que la ONU es la nueva encargada de regular la organización pacífica, digamos, de las relaciones internacionales y que va a ser mucho más eficaz en sus resultados, ¿vale? La última de las conferencias va a ser quizá la más importante para el futuro de Europa y del mundo entero, ¿vale?
porque va a abrir muchos de los problemas que van a venir en los años posteriores. La conferencia de Potsdam, que es una ciudad que está cerca de Berlín, ya se celebró una vez acabada la guerra, rendida. De hecho, se celebró una vez que se habían incluso tirado las bombas atómicas y eliminado el problema de Japón. La conferencia de Potsdam se reunió Stalin, tenemos aquí a los participantes. Stalin de nuevo, que es omnipresente en todas las conferencias, pero fijaos que ya varían los dos representantes de las dos democracias liberales. Tenemos por un lado al vicepresidente del presidente Roosevelt, a Harry Truman, que le va a sustituir, de hecho ya os dije el otro día que era el que sustituye y el que acuerda el lanzamiento de las bombas atómicas, ¿vale? Truman, que era menos conciliador que su antiguo, que el presidente, ¿vale? Que Roosevelt, y esto ya va a ser un primer punto de conflicto, sobre todo con Stalin. Y luego tenemos en el lado británico a un personaje del Partido Laborista, Clement Attlee, porque Churchill perderá las elecciones justo unos meses antes. Fijaos que la conferencia de Yalta, que es en febrero de este año, todavía estaba Churchill, pero en agosto no, ¿vale? Porque las elecciones fueron en julio. El caso es que Churchill perdió las elecciones y Attlee le sustituyó. Y era un personaje que, claro, había estado bastante desligado de las negociaciones anteriores, no había estado en ninguna de las anteriores conferencias. Y entonces digamos que los únicos que van a tener aquí voz y voto casi van a ser tanto Stalin, que además ya conocía bastante bien el asunto de la conferencia de paz, como Truman, que además era bastante mucho menos conciliador que el anterior, que Roosevelt, ¿vale? Se concretó, en este sentido, aquí vamos a ver que avanzan más o menos sobre los mismos puntos. Se concreta la división de Alemania en las 4 zonas de ocupación que hemos visto antes, y esas 4 zonas de división, digamos, van a quedar administradas por un consejo, ¿vale? Pero no forman un estado todavía, sino que se pospone la unión de Alemania para unos años más tarde, porque había que encontrar un punto de acuerdo para ver cómo se unía eso. Y luego, importante, que las zonas de ocupación se van a extender también a las ciudades de Berlín y de Viena, ¿vale? Sobre todo Berlín va a ser un caso problemático, ¿vale? Berlín se dividió en 4 zonas de ocupación, igual que la Alemania ocupada, ¿vale? Y esto va a ser muy importante. Luego, un punto fundamental era castigar lo que había ocurrido en Alemania, es decir, desnazificar a Alemania. Eso se va a encargar a un tribunal internacional que va a juzgar a todos los criminales de guerra nazis, ¿vale? Es decir, a todos los encargados de todo lo que han hecho los nazis durante la guerra, que ahora vamos a ver en qué consiste un poco esto. Son los llamados juicios de Nuremberg, donde los criminales nazis fueron castigados y se les condenó a penas muy grandes por todo lo que había ocurrido durante la guerra, el genocidio judío, pero también las matanzas perpetradas en la URSS y otras cosas, ¿vale? Muchos criminales de guerra nazis, de hecho, huyeron antes de la llegada de la URSS y del Ejército Rojo y de Estados Unidos, precisamente por miedo a que les juzgaran por lo que ocurría en el Tercer Reich, ¿no? Japón, muy importante, Japón capituló ante Estados Unidos y Japón queda el Estado bajo la responsabilidad de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, una vez que Japón se rinde, ocupa Japón y va a quedar prácticamente como un protectorado de Estados Unidos que va a reorganizar el país, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Porque nadie dice nada sobre el dominio estadounidense sobre Japón. A cambio de que Estados Unidos se quedara Japón, que pedía la URSS precisamente, la ocupación de Europa del Este, que en parte ya se le habían dado en la conferencia de Yalta. Es decir, la URSS iba a administrar todos los países, todos los estados de Europa del Este, ¿vale? Y esto ya es un primer punto de conflicto, porque claro, Truman no quería que Stalin interviniera en la Europa del Este. Y va a ver con mucho recelo al ejército rojo que está en Europa del Este, ¿vale? Porque Truman lo que quería era que Europa del Este celebrara elecciones libres, se crearan nuevos estados y nuevos estados que no estuvieran aliados o ocupados por la URSS, ¿vale? Pero lo cierto es que el ejército rojo no se retira y se queda ocupando los países de Europa del Este. Y esto ya empieza a ser un primer punto de conflicto que nos está anunciando lo que va a pasar unos años más tarde, que va a ser la Guerra Fría. Vale, 2 años más tarde, de hecho, se declaró abierta una guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, entre los soviéticos, entre la URSS y Estados Unidos. Precisamente, de hecho, estos dos personajes van a ser Truman y Stalin los que inician ese enfrentamiento entre los dos. Bueno, pero esto lo vamos a ver en el tema siguiente. Simplemente decir que Estados Unidos se quedó con Japón
y la URSS se queda con Europa del Este, si bien Estados Unidos lo veía con bastantes malos ojos.